Las lecturas hablaron del maná. Las lecturas hablaron de que hay otro tipo de comida. Las lecturas y los cánticos dijeron que Dios nos puede alimentar de otra manera diferente a la que nosotros acostumbramos a alimentarnos. Todo en el servicio estuvo enfocado hacia la palabra de Dios, todo. Entonces, indiscutiblemente el tema del sermón, ya saben ustedes, va a ser acerca de la palabra de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque ustedes saben que es casi obsesivo este tema en mí. Hermanos, haber introducido, ¿lo dije correctamente, Bélica? ¿Sí? Al haber introducido, ese es un verbo que me pone pereque a veces a mí, haber introducido la reforma en el Meta y en el oriente colombiano, me ha costado las canas de la barba. Ha sido una lucha frontal. Ha sido una batalla sin tregua, porque hemos estado derribando costumbres, tradiciones, formas de pensar diferente, y hemos tratado de introducir en las personas de esta región que lo que es importante, lo que es valioso, lo que es primario, lo que debe ser el centro, lo que realmente garantiza nuestra salvación es la palabra. En todas las lecturas que ustedes hicieron hoy y siguieron en sus Biblias, en ninguna se mencionaron los cánticos. En ninguna se mencionaron las oraciones. En ninguna se mencionaron otros aspectos de la piedad cristiana. Se mencionó la palabra. Dios sometió a privaciones a su pueblo en el desierto, solo para enseñarle que él tenía la manera de alimentarlo. De hecho, lo hizo. Yo no sé si a ustedes les impresionó leer o escuchar que durante 40 años los pies de los israelitas no se hincharon en el desierto. Uno llega a cierta edad en que ya lo que ve es, uy, ¿qué pasó con mis pies? Y no camino en el desierto. Camino con zapatos de Vélez, muy cómodos, muy sabrosos, muy bonitos. No estoy presumiendo, perdonen. Solo estoy diciéndoles, nosotros nos cuidamos muy bien hoy en día. Estamos a la sombra, trabajamos en la oficina, tenemos airecito acondicionado y todas esas cosas. Y se nos hinchan los pies. En el desierto, a los israelitas durante 40 años no se le hincharon los pies. No se gastó la suela de los zapatos. No se les arruinó su vestido. Hay otra forma de ver la vida. Hay otra manera de mirar las cosas. Hay una verdad que es esencial. Queridos hermanos, el problema de hoy en el mundo es que ya no se sabe qué es la verdad. Ya no se sabe. Hablamos de cosas muy hermosas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué versículo tan precioso! Pero no se trata de eso, mis queridos. Se trata de establecer si es la verdad o no. Hoy cantaron ustedes en el cántico que Nicolás les dijo que sería muy bueno que lo escucharan y lo repitieran en casa. Pidiéndole al Señor, cantando ustedes, yo los escuché. Señor, muéstranos tu autoridad. El problema hoy básico es establecer si la palabra de Dios es autoridad o no. Hoy celebra la cristiandad la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, el domingo de Ramos. Cuando la gente con ramitas gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él entró sentado en un pollino como un rey, como un príncipe, a la ciudad que lo iba a matar después. Pero ¿por qué lo aclamaba la gente?
¿Por qué se suscitó esa entrada tan apoteósica a Jerusalén de un hombre tan humilde como Jesús de Nazaret, el carpintero? ¿Por qué? Porque su palabra tenía autoridad. Porque no predicaba como los fariseos. Porque no predicaba como los religiosos de esa época. Porque ellos vieron que tenía autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad? Porque él decía, mi palabra no es mía, es de mi Padre. Ahora quiero que ustedes piensen, cuando escuchan la palabra, si están escuchando la palabra del Padre o están escuchando la palabra del pastor Leonel. Si están escuchando la palabra del pastor Leonel, empaquen y váyanse. Lo que tienen que establecer es si aquí hay autoridad escritural o no. Eso es lo que tienen que establecer. Eso es lo que tienen que discernir. Este hombre está hablando, a pesar de sus pecados y de sus defectos, este hombre está hablando con la autoridad de la palabra de Dios o no. Es lo que hay que establecer. Y no hay pasión más grande para mí que la Biblia. Y no hay pasión más grande para mí que esparcir el amor por la Biblia. Donde quiera que he estado y donde quiera que he pasado y donde quiera que he predicado, el tono de mis sermones siempre ha sido la centralidad de la palabra. Y siempre ha sido un paseo por la Escritura. Padre Celestial, ayúdanos hoy con tu Santo Espíritu y guíanos para que de una vez por todas entendamos que la Biblia es tu maná, es pan, es alimento, es real, es verdadera, es poderosa. Ayúdanos a entender eso. Y Señor, te ruego una bendición muy especial con tu palabra para Ivette Cárdenas, para Josefita, para todos mis hermanos que están aquí, que han venido hoy, que a pesar del síndrome de vacaciones y de Semana Santa están aquí. Padre, bendícelos con la gracia de poner tu palabra en el centro de su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay muchos pensadores, aún no cristianos, que consideran que la importancia de la Biblia radica en que ha influenciado continentes completos. Toda la civilización cristiana de Occidente fue influenciada por la Biblia. Todos los gobiernos de Europa, de Oriente Medio, fueron influenciados por el mensaje de Jesucristo. Los que tienen por buena costumbre oír el programa radial escucharon algo hoy al respecto. Miremos el mapa mundi. Miren los países del norte de Europa: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Alemania. Países prósperos, países ricos, países poderosos. Pero ¿qué los llevó allá? La fe de la Reforma. ¿Y qué estamos viendo hoy tristemente en todos esos países, incluyendo los Estados Unidos y Canadá? Decadencia. Decadencia económica, decadencia política, decadencia social, decadencia moral, decadencia espiritual. Están dándole la espalda a Dios y están para abajo. No estoy aquí predicando prosperidad, porque la gracia del cristianismo y la gracia de la palabra es que te enseña y te da poder para vivir con lo que tienes y para vivir contento. Las mejores comidas, los mejores sancochos, las mejores gallinas, los mejores caldos de pescado me los he comido en chozas.
No en restaurantes finos, en chozas, de gente humilde, de indígenas sencillos, de campesinos pobrísimos, y me he gozado con la alegría de esta gente de poder compartir de lo que tienen en su patio. Ese es el cristianismo. Eso es lo que hace la Biblia. Moldea tu corazón para que aprendas a vivir con gratitud y con gozo con lo que tienes. No estoy hablando de resignación. Estoy hablando de conciencia de lo que soy, de lo que creo y de lo que tengo. Porque lo que a mí me preocupa y lo que enfoca este sermón, mis queridos hermanos, es que creo que no hemos entendido el valor de lo que tenemos en la mano. Es vital que nosotros entendamos de una vez por todas que nosotros los cristianos, en la palabra de Dios, vemos lo más poderoso que existe en la tierra y lo tenemos en la mano. Ahí lo tienen, está en sus Biblias en la mano. Cada 8 días ustedes tienen la certeza que van a escuchar un sermón. Cada 8 días ustedes tienen en las redes sociales otro estudio bíblico de 45, 50 minutos que pueden escuchar si quieren. Tienen la palabra de Dios en cualquier esquina. Tienen la palabra de Dios en acceso fácil, como nadie lo tiene en el mundo. Pregúntenle a los cristianos chinos cómo están padeciendo para poder tener un pedazo de Biblia. Mientras aquí usted está cómodamente sentado con unos humildes ventiladores que le dan un poquito de brisa y tiene las ventanas abiertas para que el clima no lo golpee tanto, y tiene a su disposición pastores, predicadores, consejeros, células, seminario y una cantidad de cosas, reunión de damas, tertulia, etcétera, etcétera, jóvenes, adultos. ¿Y cómo nos posicionamos frente a la palabra? Tenemos la herramienta más poderosa que existe en el universo. La palabra. La tenemos, pero cuidado, ojo, eso no garantiza buenos resultados. Esa arma poderosa hay que saber cómo usarla. Pónganse a pensar en la dinamita. Los que han usado dinamita fraudulentamente para pescar o para romper piedras o para hacer otras cosas, ¿no? Ustedes saben lo peligroso que es eso. Y que si no se procesa con cierta sabiduría, eso puede ser mortal para nosotros. Pero bien aplicada, bien utilizada, puede ser un beneficio extraordinario para muchas cosas, ¿no es cierto? Ojo, el tener un poder en la mano no da garantías de que hay resultados buenos para nosotros, porque eso ocurre con la palabra. Quiero que vayan a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Y vamos a leer un versículo que ustedes lo saben de memoria, lo conocen, lo han escuchado 50,000 veces. Romanos capítulo 1, versículo 16. Voy a tener paciencia para que los 30 segundos sean 30 segundos y todos podamos leer. De Romanos 1, 16. Muy conocido el versículo. Vamos, todos con entusiasmo. Porque no. Me llama la atención que el apóstol empieza el versículo diciendo, porque no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y sabe por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque estaba convencido que era poder de Dios. ¿Usted se avergüenza del evangelio? ¿A usted le da pena que en la universidad sepan que es cristiano? ¿A usted le duele la boca para abrirla en la universidad y decirle a sus compañeros, necesitamos creer en el evangelio?
El evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, la palabra poder en ese versículo viene del griego dunamis. La palabra dunamis es donde se origina la palabra dinamita. Entonces lo que el versículo está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es dinamita de Dios para salvación. Dinamita. Hermano, usted está luchando con un vicio, está luchando con un problema, está luchando con una cantidad de cosas en su vida, está todo amargado, todo frustrado. Claro, usted anda en un mundo maldito con un poco de gente maldita porque estamos bajo maldición. Pero ¿cuál es la puerta? Cristo, el evangelio, la palabra, el poder. ¿Y poder para qué? Para sacarte del vicio, para sacarte del pecado, para sacarte del egoísmo, para sacarte de la amargura, de la frustración, de la angustia, de la zozobra, de la enfermedad de hoy, la depresión. ¿Cómo estás usando esa dinamita? Porque todos nosotros sabemos cuándo estamos pecando. Todos nosotros sabemos cuándo estamos ofendiendo a Dios. Todos nosotros sabemos cuándo estamos actuando incorrectamente. Somos seres morales. Dunamis. Y ese dunamis en griego tiene una connotación de continuidad. Quiere decir poder en acción, poder que está actuando ahora. Entonces, pastor, ¿por qué es su preocupación? Pues hombre, ¿cómo no voy a estar preocupado? Llevamos 32 años en Villavicencio predicando sobre el poder de la palabra de Dios y parece que estuviéramos en un hueco. Ahora, yo no quiero ignorar que Dios está obrando en medio de nosotros. Y gracias a Dios porque ustedes están aquí. Y gracias a Dios por los que están viajando en vacaciones, pero que pertenecen a esta iglesia. Gracias por los que han pasado por Betania, que es casi medio Villavicencio. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque han oído. Porque oyeron. Porque saben que aquí se predica la palabra del Señor. El dunamis está aquí. Esa misma palabra, dunamis, se encuentra en 1 Corintios 1:18. Si quieren darle una miradita, 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. 1 Corintios 1:18. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted sabe cuando la persona le dice a usted, uy hermanito, deje de leer la Biblia porque se va a enloquecer. Eso es una locura, eso lo escribieron los hombres, eso está pintado. Eso. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque es un perdido. No lo escuche. ¿Sabe lo que dice el Salmo 1? No escuche el consejo de los malos. No le ponga bolas. Mire, dice Efesios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros los que estamos aquí hoy y que creemos, es que poder de Dios. Alístese para cantar el 53, Valentina. Poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanos, ¿qué espectáculo estamos dando nosotros al mundo? ¿Están viendo nuestros vecinos que nosotros somos agentes del poder de Dios? ¿Del dunamis? ¿Del evangelio? ¿O nos ven como postrados y enfermos? Como paralíticos espirituales. ¿Cómo nos ven? ¿Qué espectáculo estamos siendo para el mundo? ¿Qué desafío encarnamos para las demás personas? Ese mismo verbo se encuentra en Efesios 1:21.
Efesios 1:21. Y en Efesios 1:21 estamos en el contexto del poder que resucitó a Cristo. El poder de la resurrección, que lo tienen ustedes también. Aquí se los hemos enseñado muchas veces. Efesios 1:21. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:21? Los que estén listos me siguen. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también, estamos hablando de Cristo. Y ese poder es dunamis, poder que está en acción. Todos los matrimonios pasamos por crisis, todos. El que me venga a decir a mí que tiene un matrimonio felicísimo, le digo, siéntese, don mentiroso. Podemos tener matrimonios muy buenos. Claro, gracias a Dios. Y gracias por su gracia. Pero que tenemos conflictos, tenemos conflictos. No es que tenemos carne. Que no hay nada bueno aquí, ni en mí, ni en ella. La única manera en que nosotros podemos sostener una relación matrimonial digna es en el dunamis de Dios. En la dinamita de Dios. En el poder de Dios. ¿Y sabe dónde está eso? En la palabra. Ahora cuénteme. ¿Cuánto tiempo gira su hogar, su matrimonio, su relación de pareja, sus hijos? ¿Cuánto tiempo giran en la casa durante la semana alrededor de la palabra de Dios? ¿Cómo pueden ver sus niños que la palabra es importante? ¿Cómo pueden ver sus niños que la palabra es poderosa? ¿Cómo pueden ver sus niños que la palabra en realidad cambia, transforma y obra milagros? ¿Cómo? Una bendición que Dios ha dado a mi familia, a mi hogar, es que en muchas ocasiones, momentos de tristeza o de gozo, hemos estado de rodillas todos juntos. Y cada lunes, antes era cada día, pero ahora como son grandotas y ya tienen ocupaciones y la una se casó y la otra como es doctora y todas las cosas, los lunes están dedicados a la palabra. Malo hablar de uno, ¿no? Pero si no doy ejemplo, entonces ¿cómo hago? Efesios. Esa palabra poder es dunamis. Dunamis también se encuentra en Efesios 3:16. Miren 3:16, Efesios 3:16. El dunamis. Y ese es el objeto de la oración de Pablo. Es Pablo pidiendo por su gente, por los de la iglesia de Éfeso. Efesios 3:16. Vamos todos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. ¿Qué es lo que debemos hacer los ancianos de esta iglesia cada que nos reunimos? Pedir por ustedes para que Dios les dé, dentro de las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Con poder. Hermanos, ustedes aquí en esta iglesia cada rato leen la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no ha pasado de vigencia. No es ley sacerdotal ni levítica. La ley moral de Dios es permanente, para siempre. Es vigente. Ahí en esos mandamientos dice, acuérdate del día de reposo ¿para qué? Póngame atención, no se me haga el de la oreja mocha.
Póngame atención. Dice en el decálogo, en la ley moral de Dios, dice, acuérdate del día de reposo para, quiere decir apartarlo. Hermano, ¿usted es fiel en eso? Cuando usted no aparta el día del Señor para santificarlo, ¿qué le ocurre? ¿Qué siente en su corazón? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué es eso? ¿Una frase bonita? ¿Un versículo interesante ahí en Deuteronomio o en el Éxodo? ¿O es la verdad? ¿O es Dios en su palabra? Cuénteme, dígame, ¿cómo ven eso? Cuando en la ley moral de Dios, honra a tu padre y a tu madre, ¿cómo es que usted tolera el irrespeto en su casa de sus hijos para con usted? ¿Y cómo es que usted tolera la desobediencia en sus hijos y la indisciplina? ¿Cómo? Si la ley moral de Dios le está diciendo que tus hijos te honren. Tome la palabra. Pastor Leonel, ¿usted no tiene problemas con el decálogo? Claro que sí. Claro que tengo problemas. Claro que no lo puedo cumplir. Pero está el poder de la palabra para la lucha. ¿Usted sabe qué vale la espada del Espíritu Santo? La palabra. ¿Usted sabe con qué combatió Cristo al demonio? Con la palabra. Hermanos, yo no me quisiera morir sin tener una iglesia enamorada fanáticamente de la palabra. No me importa el resto. No me importa el resto. ¿Qué fue el corazón de la reforma en el siglo XVI? ¿Volver a qué? A la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo daño hoy en día al mundo entero y también a la iglesia, que se están alejando cada vez más de qué? De la palabra. Hermanos, esa palabra también está en Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Estoy hablando del dunamis. Colosenses 1:11. 1:11. Y sigue Pablo orando por la gente, por sus discípulos, por sus iglesias, por las iglesias que había plantado. Colosenses 1:11. Vamos todos los que hayan llegado, fortalecidos con ¿cómo va su paciencia? ¿Cuánto sabe esperar? ¿Cuánto sabe soportar? Paciencia es aguante. No hay buen genio. Una cosa es ser temperamental, otra cosa es ser paciente. En Colombia confundimos una cosa con otra. Cuando una persona siempre está tranquila y nada lo inmuta, dice, uy, qué paciente, no, espere que estalle. Ser paciente es perseverar. Ser paciente es permanecer. Ser paciente es continuar. Ser paciente es levantarse y seguir. Entonces, ¿qué pedía Pablo para los colosenses? Que fueran fortalecidos con todo ¿qué? Con todo poder en acción. Conforme a la potencia de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad, para pensar con generosidad. Imagínense por un momento, mis queridos hermanos, cierren sus ojos si quieren y mediten en este poder que ustedes y yo tenemos en nuestras manos en estos momentos. ¿Qué sucede en nuestras vidas con ese poder? ¿Qué hacemos con él? Es momento de recordar aquí la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de esa parábola? Que el Señor le dio a uno, ¿cuántos talentos? 5. A otro le dio, ¿cuántos? Ay, marraray. Y finalmente a otro le dio ¿qué?
Y ese que recibió uno, ¿qué fue lo que hizo? Oiga, pero no solamente lo enterró, sino que dijo, es que usted, patrón, es hombre duro. Usted ciega donde no siembra. Usted recoge donde no esparce. O sea, este sinvergüenza no solo no hizo nada, sino que acusa al dueño. Hermanito, a veces a usted no le ha llegado la tentación de acusar a Dios de los males que le ocurren, de las dificultades por donde está pasando. A veces no se pregunta, pero Señor, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué yo esto y por qué lo otro? No le pregunte a su Señor, porque muy seguramente tienes enterrado el talento y estás juzgando a tu Señor. Él te da el poder, te entrega un instrumento poderoso con el cual puedes hacer cualquier cosa, decirle a la montaña que se vaya a otro lado y se va. Y tú no lo usas. Tú lo desperdicias. Tú lo asumes con desgreño, con indiferencia, con apatía. Ay, sí, tan lindo. Hermanos, vamos a responder por eso. Vamos a responder. ¿El país va muy mal o va muy bien? Algunos dicen que muy bien, otros dicen que muy mal. No voy a hablar de política. Lo único que les voy a decir es, eso no nos debe importar. ¿Por qué? Porque tenemos en la mano el poder. La palabra. El Dios que nos cuida. El Dios que está con nosotros, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que nos defiende. Tenemos ese poder en la mano. Tenemos la oración. Dejemos de quejarnos, dejemos de ser tan cositeros y tan amargados en todo y comencemos a gozarnos de esto que tenemos en la mano. Mis queridos hermanos, el tiempo siempre se me va, es mi enemigo número uno, pero yo quiero que recuerden también Mateo 5 rápidamente. Recuérdenlo, solo recuérdenlo. Saben que el Señor Jesucristo en Mateo 5 dice, ¿para qué se enciende una luz? Para que alumbre, ¿no es cierto? Dice, ¿y se la pone debajo de la cama? No, hay que ponerla en lo alto para que alumbre toda la habitación. Y también dice el Señor en Mateo 5, dice, oiga, ¿y si la sal pierde el sabor, qué hacemos con ella? Solamente para ser pisoteada. Hermano, ¿sabe por qué usted no es luz? ¿Sabe por qué usted no es sal? Porque no está haciendo uso del poder que tiene en su mano. La palabra. Sencillamente por eso. Vayan en sus Biblias a Éxodo 4. Bueno, ya lo dije. Sal, luz. 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16, perdón. Eran los que van anotando, son muy exigentes. 13, 5 al 16. Vamos a Éxodo 4 en los últimos minutos que me quedan rápidamente. Y nos vamos a quedar en el primer punto del sermón. Hasta ahora estoy en la introducción del sermón, imagínense. Ah, qué cosa. Bueno, mal mayordomo del tiempo. Éxodo 4, sí. Pongan ahí la mirada en el versículo 2 y ayúdenme a leer para que yo descanse un poquito de la voz. Dice, y Jehová dijo, ¿ustedes se acuerdan que Moisés está regateando con el Señor? Señor, envíe a alguien que sabe hablar. Señor, yo soy tartamudo. Señor, a mí me van a matar. Señor, a mí me buscan un poco de disculpas. Moisés en ese momento nos estaba representando a nosotros. Nosotros somos un costalao de disculpas. ¿Y sabe la principal disculpa de hoy? El trabajo. Mucho trabajo. No puedo, pastor, con el trabajo. Qué cosa tan horrible el trabajo.
Y ahí está Moisés, discutiendo con el Señor con una cantidad de pretextos y de disculpas y de cosas. Y miren lo que dice el versículo 3, todos con el 3, por favor, el 3. Oiga eso. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Yo voy a añadir este comentario, no está en la Biblia, ¿no? Dice, una triste vara. Un pedazo de palo, Señor, eso es lo que tengo en la mano. Ajá, muy bien, arrójala. Y pon una culebra. Y si ven el versículo siguiente, el Señor le dice, tómala por la cola. ¿Y qué? Y se volvió otra vez palo, otra vez vara. O sea, esa vara tenía poder. ¿Y quién le dio el poder a esa vara? Dios le puede dar poder a una vara, imagínense. Ahora yo le pregunto a ¿usted qué tiene en su mano? La palabra. Por Dios, el mismo poder está ahí, no una vara, el poder. Usted va a responder por eso. Yo voy a responder por esto. Miren cómo termina Éxodo 4. Vayan al 30, versículo 30. Pueden leer la historia, es magnífica la historia, pero el 30. Vamos todos con el 30. Y habló. Entonces Moisés tiró la vara, se volvió culebra y se metió la mano y salió leprosa y luego, bueno, entonces hizo todo eso. Y miren el 31, lo interesante del 31, pero nada lo mejor, con más orden, vamos. Y el pueblo creyó. ¿Y qué tiene usted en su mano? Miren, ahí la tiene en la mano y Nicolás nos dijo, ojalá que todos la tengan física, fuera celulares, física. Mentiras, pero los que tienen celular también. ¿Qué tienen en la mano? Perdón, ¿qué tienen? La palabra, la palabra. Más que una vara, el poder mismo. Hermano, no se siga quejando que usted no sale del hueco en que está. Pastor, pero es que me da pena, pero si usted sigue en el hueco en que está y ha estado durante 20 o 30 años que viene a esta iglesia, es porque usted no sabe lo que tiene en la mano. Lo quiero desafiar a que no ponga los ojos en mí, yo soy odioso. Solo salvo por la gracia de Dios, en la justicia de Cristo, pero no más. Yo los puedo defraudar, de hecho los defraudo. Pongan los ojos en lo que tienen en la mano. He ahí el poder. He ahí el poder. Ese libro ha transformado la civilización cristiana durante siglos. Ha transformado naciones, ha transformado civilizaciones, ha transformado continentes. Ese libro que tiene en su mano es la puerta. Es Cristo hecho carne. Y el primer punto de mi sermón, hasta aquí la introducción. Son las 12. ¿Qué hacemos? No, un momentico. Primera de Pedro, vamos a la primera partecita que les quiero decir. Donde los quiero. Vamos a continuar con este tema porque es muy importante, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Esto Nicolás creo que nos ha predicado sobre esta porción de la Escritura. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2. Y quiero que lo lean con entusiasmo, con el corazón. Póngale cuidado. Miren lo que dice. Desead. Bueno, ese fue el ensayo, ¿no es cierto?
Ese fue el ensayo, ¿no es cierto? Ahora miren, ¿cómo empieza el versículo? Con una orden. Pero no es una opción, es una orden. Es un mandato. Ahora que estamos de moda con tanto bebé en esta iglesia, ya Linda, nació Caleb, ¿no? Los que no sabían, ya nació Caleb, el hijo de Camilo y Linda Carolina. Precioso varón. Y ¿saben lo que estaba haciendo Caleb ahí en el pecho de su mamá? Busque, que busque. Usted sabía lo que buscaba, ¿no? Eso es lo que está diciendo el versículo. Así como un bebé busca el seno de su mamá, así debes buscar la palabra. Y ahora yo te pregunto, en tu casa, allá, cuando estás solo en tus cosas, ¿qué buscas? ¿Netflix? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas con ansia, como un bebé? No, pero quiero hacer énfasis en la forma como dice el versículo. ¿Cómo tiene que buscar? Como un bebé busca desesperada la leche. Desesperado. A mí personalmente me enternece cada vez que veo un bebé buscando leche de esa manera. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y hermanos, tienen que decidir, ustedes tienen que definir, en esta iglesia ¿se sirve leche no adulterada o se sirve leche vinagre? Establezca eso. Y si estableció eso, sea fiel a la membresía en su iglesia. Sea de una pieza, tenga integridad y sea leal. Eso es lo que tienes que establecer. Y teniendo en cuenta lo que dice en el versículo 1, ¿no? Evite la malicia. Porque para maliciosos sí estamos llamados. No es que él dice eso, ¿por qué? No es que, una señora una vez dijo, oiga, mi esposo vino a contarle aquí lo de la casa. Y le dije yo, ¿por qué? Dijo, porque el sermón fue para mí. Y no, señora, ni la conozco ni conozco a su esposo. Dejen la malicia, dice el versículo 1, ¿no? Dejen el engaño. Dejen de aparentar lo que no son. Dejen la hipocresía. Dejen la envidia, dejen las detracciones. ¿Y qué son las detracciones? La calumnia, la difamación, la murmuración, la crítica. Dejen todo eso. ¿Y qué es lo que deben desear? La leche no adulterada. La palabra, deseenla. Recuerden, para que terminemos con esto, Mateo 4:4. Mateo 4:4, que fue el tema de todas las lecturas que hicimos, y con esto prometo que nos vamos. Ya voy a poner aquí la señal de que hasta aquí llegamos. Mateo 4:4. Vamos a leerlo todos, por favor, y tengan la bondad de leerlo bien, sin correr, oyéndonos los unos a los otros. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: cuando vuelva el diablo a decirle al oído que usted está muy ocupado y que su trabajo no lo deja estudiar la Biblia o leer la Biblia o amar la Biblia, díganle eso. No solo de trabajo vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. No solo de afanes vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene el poder en sus manos. Si no sale de su hueco, es problema suyo. Es problema suyo. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque es suficiente. Gracias porque es poderosa. Gracias porque es dunamis, es dinamita que transforma, que cambia. Ayúdanos, Padre, a amar tu palabra como tiene que ser amada. Gracias, Padre, por lo que nos has dicho hoy. Ensancha nuestro corazón y danos la determinación de
amarte por tu palabra, amar a Cristo, que es la palabra. Padre, gracias. Ayúdanos. Bendice esta congregación con palabra, solo palabra y nada más que palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.